Bueno, pues eso, vamos a hablar del huerto de la señoría y también aprovecharemos para bajar un poco y hablar de la huerta, ¿eh? De la huerta del lugar, que creo que ya hemos hecho alguna vez alguna visita, pero creo que podemos volver a hablar sobre ella. Os he traído aquí no solamente por el sol, sino también para que podamos ver desde este solar la casa de la señoría, ¿vale? En la primera imagen que tenéis es un plano, es el que pone ejemplo de huerto cerrado en Valencia, ¿vale? Eso es un plano de Valencia, del Tosca, ese plano es de 1704. Y os lo he traído porque es un ejemplo fantástico de algo parecido a lo que puede haber aquí. Las grandes casas señoriales como esta, de la que ya algunas veces hemos hablado, de la que esta esquina forma parte del conjunto en el que también forma la torre, tenían una serie de huertos cerrados y particulares, ¿vale? En la imagen esta que veis ahí, veis que hay una casa en la parte derecha de la imagen y después hay toda una tapia que envuelve a un huerto, ¿vale? En este caso, la casa señorial de Gestalgar y el huerto no estarían totalmente tocándose como están en esa imagen, sino que por medio pasaría donde estamos, el espacio donde estamos ahora es la acequia, ¿vale? O sea, estamos encima de la acequia principal de Gestalgar, la acequia del lugar. Entonces, es un poco diferente a la imagen que tenéis, pero básicamente el concepto es el mismo, ¿vale? Desde aquí podemos ver eso, la esquina de la casa en la que los muros que se asoman son del siglo XV, son antiguos, muy antiguos. De hecho, incluso ahí tenemos una ventana donde está el depósito del agua, ese que se ve allí, a mano derecha. Esa ventanita es muy, muy bonita, muy interesante, porque es una ventana muy típica de más o menos 1490, 1480, 1490, incluso 1500. O sea, es una ventana muy antigua. Entonces, a lo que íbamos del huerto del señorío es que en la Edad Media las huertas, como el concepto que nosotros tenemos ahora de huerta, en la que se plantan las lechugas, en la que se plantan las cebollas, se plantan las patatas, etcétera, etcétera, o las legumbres y tal, pues no era exactamente el mismo. Incluso en los huertos, no me atrevo a decirlo aquí en Gestalgar, pero desde luego en la huerta de Valencia, y estamos hablando de la gran huerta de Valencia, en la huerta de Valencia, en la época medieval no se cultivaba lechugas, se cultivaba trigo. Se cultivaba viña. O sea, eso es lo que verdaderamente se cultivaba. Y los cultivos de huerta, por supuesto los tomates y las patatas no, porque aún no se había descubierto América, y esto viene de América, pero en la época medieval, pues todo lo que eran las legumbres, todo lo que eran pues cebollas, etcétera, sí que se cultivaban en pequeños huertos que generalmente estaban cerrados como el que veis en la imagen y el que existe aquí en Gestalgar. Eran huertos en los que se concentraban los árboles de frutales, frutales y también cultivos de legumbres, etcétera. Porque ya os digo que incluso en las huertas lo que más se producía era trigo y viña. En Valencia, y me atrevería a decirlo que aquí también en Gestalgar en ese momento también. No lo puedo asegurar con seguridad, pero yo creo que sí. Entonces, en la siguiente imagen que tenéis allí, que es esta de aquí, esa es una fotografía aérea del año 45. Ahí en esa fotografía podéis ver que arriba pone Casa de la Señoría, que sería el rectángulo este que tenemos aquí, y en color así un poco más rojizo el huerto primitivo, ¿vale? Era un huerto que ahora nos asomaremos y lo volveremos a decir, pero ahora os lo cuento así en general y también comentamos las fotos, el resto de fotos. Era un huerto que cumple las mismas características que la de la primera imagen. Un huerto totalmente cerrado, rectangular o cuadrado, en este caso es rectangular, por todos sus lados estaría cerrado con una tapia, y de la cual ahora veréis, que lo miraremos en las imágenes, veréis que incluso se conservan tapias de época medieval también.
en este caso, aún en el huerto de la señoría. Un huerto que se extendía desde la calle Miguel Hernández, ¿vale? Que la calle Miguel Hernández es uno de los dos caminos principales de entrada al pueblo, ¿vale? En los 4 cantones es donde se juntaban los dos caminos principales. El de Miguel Hernández, que era el camino de Chiva, ¿vale? Cheste-Chiva, que venía por los puentes viejos, y después el camino de Valencia, que es el que comunicaba con Giria y después ya con Valencia. Y en los 4 cantones es donde se juntaba esos dos caminos. Entonces, el huerto estaba totalmente delimitado por los, digamos, los ejes principales del pueblo. Por un lado, por el este estaba el camino de Chiva, por el norte estaba la acequia, que es donde estamos ahora, y por el sur y estaba delimitado con otro huerto, probablemente que perteneciente en su momento a la capellanía, o sea, a la iglesia, y el huerto que está asociado a lo que abajo pone molino, ¿vale? Que es el molino de la Concepción, que aún se conserva, que también ahora después, cuando pasemos por allí, os contaré algunas cositas del molino, ¿vale? Y lo principal, lógicamente, para que un huerto funcione, que necesitamos agua, ¿vale? Entonces, como os digo, la acequia principal, la acequia madre, la que va dando, desde la que van saliendo ramales de agua, pasa por aquí, y uno de ellos se mete justamente por el lado oeste, o sea, el del huerto, lo que ves en el huerto, la parte de la izquierda, por ahí va el eje principal que salía más o menos por la esquina prácticamente. Pues prácticamente por la esquina, y aún dentro aún está el canal de la acequia. No pasa agua, pero el canal está. Y ese es el que alimentaba a toda esta huerto, y que después, por la tapia esta del lado izquierdo, continuaba en la imagen. De hecho, se ve un poquito, se ve una línea, y esa misma agua, una vez regaba el huerto, pasaba por el molino y era el que movía el molino, ¿vale? Ese es el recorrido. Aprovechamiento absoluto del agua, absoluto. Sí, sí, efectivamente. El agua corriendo, es lo mejor. Es lo mejor. Ya lo comentaremos ahí, pero para mí el riego a goteo es lo peor el peor invento que se ha podido hacer. Y lo dice. Yo lo siento mucho, porque a lo mejor alguno me dirá, y este tío que no es agricultor, qué tonterías está diciendo, ¿no? Pero ya os explicaré cuáles son mis razones ahora después más en la huerta de por qué es un gran error y es una catástrofe medioambiental el riego al goteo. Pero bueno, eso será mi opinión, y si queréis después lo podemos debatir. Para un poco seguir con el tema, esos son, digamos, los elementos principales. Dos de los elementos principales. Un cierre que delimita un huerto. 2, el agua. Y después, al interior, estos huertos, que son, no hay que perder de vista, que son huertos señoriales. Habían otros huertos particulares de otras personas, pero este está muy ligado al del señorío. Tendríamos que imaginarlos como lo hemos encontrado en algunas excavaciones en Valencia, zonas en las que no solamente se cultiva, sino que también hay zonas de recreo, hay zonas lúdicas. O sea, el huerto pasaba a ser un lugar de relación social también, de sociabilidad, ¿vale? No solamente de cultivo. Entonces podíamos encontrar, no digo que aquí estuviera, pero si hiciéramos una excavación, a lo mejor podíamos encontrar pues pérgolas, bancos para sentarse, pequeños techados, zonas en las que se hiciera un jardín delimitado por cuadrantes para cultivar no solamente alimentos, sino también flores, plantas de otros tipos, y en el que se disfrutaba del paso del agua, de la sombra. Entonces ya no solamente estos huertos tenían esa función de producción, sino también de sociabilidad, ¿vale? Eso es muy habitual en las grandes casas señoriales del entorno de la Huerta de Valencia, de muchas alquerías que tenían estos huertos. Si conocéis el parque de Marchalenes de Valencia, lo conocéis, ¿verdad? Sí, sí. En el parque de Marchalenes, entrando desde donde está la estación, la parada del tranvía, ahí al lado enseguida está lo que se llama la alquería de Barrinto. Es una alquería que ahora actualmente es una biblioteca.
Ese tiene un huerto cerrado fantástico, también medieval, del siglo XIV, son las tapias que lo envuelven, y allí pudimos hacer excavaciones y encontramos efectivamente esos elementos en los que no solamente se cultivaba, sino que también se vivía, ¿vale? Se vivía. Incluso uno muy curioso, en un huerto encontramos en uno de los banquitos, inciso en los ladrillos, un juego que se llama el alcorque, creo que se llama, que es una especie de tres en raya. Es un juego parecido al tres en raya, en el que pues eso, la gente jugaba y se divertía, ¿no? O sea, por eso digo que eran unos espacios que van más allá de lo que es el cultivo. Después, como veis ahí, veis que hay esas franjas, esas eran las tablas en las que estaba cultivado, porque en 1945 prácticamente ese es el aspecto que debía tener el huerto desde su origen, ¿vale? Y en esas tablas es donde se pondrían los distintos cultivos. Voy a leeros un pequeño texto de nada, que es un documento de 1800, el año 1800, de las posesiones de la duquesa de Almodóvar, que como algunos sabréis fueron los últimos propietarios, los últimos señores de Gestalgar, en el que habla del huerto de la señoría y lo nombra así ya, huerto de la señoría. Un momentito. Dice... Esto está en la ficha del catálogo de Gestalgar, o sea que lo podéis ver, están todos descargados en el ayuntamiento, en la página del ayuntamiento están todas las fichas del catálogo. Entonces, como os digo, es de 1800 y dice, huerto de la señoría, que está cerrado de calicanto. O sea, de calicanto son muros de piedra, de calicanto, que alude, con contentivo 4 fanecadas de huerta, plantado de naranjos dulces y agrios, limoneros, pruneros y moneras, el cual linda con la casa de Vicente Llopis, calle en medio, tierra de Ambrosio Tárrega, camino y reguero en medio, tierras de la capellanía y de Vicente López, ¿vale? Lo que es interesante, bueno, aquí nos da por eso lo que os he dicho, que es un huerto cerrado, que tiene 4 fanegadas, que son... Creo recordar que son 800 y pico hectáreas, o sea, unos 3.000, más o menos 3.500 metros cuadrados, lo que tenía el huerto, ¿vale? Y nos dice qué es lo que tenía, o sea, qué árboles había. Naranjos dulces y amargos, o agrios. ¿Cómo lo dice? Dulces y agrios. Los dulces junto con los pruneros y lo que son serían pues los árboles para lo que sea la alimentación. Los agrios probablemente pues sería para hacer compotas, pero también para hacer agua de azahar, ¿vale? Hay que tener en cuenta que en el año 1800 aún los naranjos no son una producción que se está haciendo en masa, no se cultiva en masa los naranjos, se comían naranjas lógicamente, pero de pequeños huertos, pero no se comercializaban como se comercializan ahora. Los grandes huertos de naranjos son de finales de 1860, es cuando empiezan más o menos a producirse naranja a lo bestia, ¿vale? Y por una razón muy fácil, y es que tú no puedes sacar muchos productos de la huerta si no tienes un transporte donde los puedas llevar, por ejemplo, a Madrid, porque se te pudren por el camino. Entonces, hasta que no hay una revolución del transporte con trenes y tal, que puedes llevar a hacer la agricultura comercial para llevártela fuera de Valencia, en realidad prácticamente lo que se producía era para lo que se comía a nivel local, o como mucho de comarcal, de llevarlo a otras comarcas. Y entonces eso, son especies botánicas en realidad, como es el naranjo agrio, que como os digo, se utilizaría pues, para hacer algunas compotas, para hacer mermeladas y sobre todo el agua de azahar, ¿vale? Y después habla de la morera, muy interesante, porque que tengan moreras dentro del propio huerto no es para hacerte sombra, es para alimentar a los gusanos de seda, ¿vale? Aquí en muchas casas aún se ve, en Doctor López Rosat, sobre todo hay alguna, en la que hay unas ventanitas arriba, muy pequeñas en la cambra, bueno, ¿cómo le llamáis vosotros? La cambra. En la cambra, que probablemente sean adaptadas a la cría del gusano de seda, ¿vale? O sea, tanto Gestalgar, o sea, tanto la serranía como la huerta y el camp del Turia, eran comarcas en las que se producía seda muchísimo para llevarlas a las sederías de Valencia, ¿vale? Y se producía
tanto en alquerías en la huerta como en las casas de los pueblos, en muchas casas. En la parte de arriba tenían las andanas para la cría de gusano de seda, que eran como unas bateas de cañas, en las que allí se enramaban a los gusanos, se les ponían unas ramitas y los gusanos pues hacían el capullo alrededor de las ramitas y después pues eso, producían los capullos para devanar el hilo de seda y venderlos a las sederías de Valencia. Por eso es por lo que tienen moreras. No tienen moreras para tenerlo de sombra, sino que es para alimentar a los propios gusanos que probablemente tendría el señor. Tendrían andanas para criar gusano de seda, ¿vale? La morera se refiere al árbol de la morera. Al árbol de la morera. Las moras que crecen por ahí. No, claro, eso es otra especie. Eso es una especie herbácea. No es el árbol. Para los chiquillos que tenían los No exactamente. La seda decae porque entra una enfermedad que mata al gusano. Y los mata, los extermina. Prácticamente. Eso ocurrió más o menos año 1900, por ahí. ¿Cómo se llama? ¿Es la pebrina? Ahora no sé si es que lo confundo siempre con otro. O el ordivo es de... creo que se llama la pebrina. Pero no me hagáis caso porque igual me equivoco. Los mató prácticamente a todos los gusanos y ya prácticamente no. Pasó lo mismo que con la viña, que también, no sé si sabéis, que la filoxera. Con la viña prácticamente el 90%, excepto algunas que han recuperado, de las viñas que hay, son viñas de plantones nuevos que tuvieron que traer de Francia. Porque las viñas en España se murieron todas con la filoxera. Entró ese problema y prácticamente se murieron. Solamente se pudieron recuperar en algunos sitios donde la enfermedad no llegó, por ejemplo, en monasterios que estaban muy cerrados y no llegó la enfermedad y aún hay cepas. En Moisén, por ejemplo, lo pudieron recuperar y pudieron hacer Moisén y la Font de la Figuera tienen cepas que sí que son aún de origen de la península. Pero la inmensa mayoría de las cepas son de origen francés, porque se murió, prácticamente se murió. Y con el gusano de seda pasó lo mismo. Se murieron y ya se podía haber recuperado, pero era una producción prácticamente de tipo artesanal, en el que había pues eso, mucha producción, en el que pequeños productores daban ese producto a las sederías. Y bueno, se primó la industrialización y la importación de otros sitios y prácticamente la sedería ya no funcionó, entonces no se recuperó. El tema del naranjo es que, bueno, no tiene nada que ver. El tema del naranjo es que con la agricultura capitalista, la agricultura de producción comercial, que se genera sobre todo a mediados del siglo X, a partir de 1860, 1870, con la revolución de los transportes se puede ver que la producción que se hace en la Huerta de Valencia, sobre todo, se puede llevar a toda la península e incluso se puede llevar fuera de España, porque hay ya trenes refrigerados o trenes que pueden estar acondicionados para poder llevar esos materiales, porque si no, la lechuga, que como la cojas en 2 días, cuando te ha llegado a Madrid la tienes totalmente pocha, ya no te la puedes comer, si no tienes un sitio donde puedas llevarla con unas condiciones. Y es entonces cuando las huertas en Valencia dejan de cultivarse trigo y viña. Eso me lo contaba mi padre. Yo soy de la Huerta de Valencia, soy del barrio de Patrais y me he criado en medio de la huerta. Y mi padre me lo contaba, que hasta cuando era pequeño los campos que él veía eran de trigo, la mayoría. Ya habían de otros de eso, pero la mayoría eran de trigo y de viña. Cosa impensable, es decir, o sea, ¿cómo se cultivan con huerta en la viña? O sea, porque normalmente esto lo asocias a una zona de secano, ¿no? O aunque sean, o un secano mejorado en el que hay un pequeño regadío y tal, ¿no? Pero vamos, es secano, pues la huerta se cultivaba eso. Claro, ese es el momento cuando dicen, ostras, pues si yo ahora puedo producir lechugas que se las van a rifar, porque las van a rifar allá en Valladolid o donde sea, pues voy a empezar a producir. Y es cuando quitan todos los campos de viñas y de trigo para producir eso, patatas, cebollas, lechugas, coliflores. Bueno, coliflores es más fácil de mantener, ¿no? Tienen menor periodo de pudrición. Pero esa es la razón. Y con la naranja pues pasa lo mismo. Con la naranja los primeros huertos grandes son en Carcaixent,
el primer huerto que se conoce comercial, y creo recordar que es 1860, por ahí, es cuando empiezan a hacerse los primeros huertos en Carcaixent, después en Torrent, sobre todo en lo que es Horta Nord, es cuando empiezan a producirse, y las grandes producciones de naranja, en realidad, que suplantan zonas de huerta y quitando pues alcachofas o quitando campos de patatas, lo que sea, que son muy recientes, son años 1950-1960. Lo que son esas grandes extensiones en la huerta, que ahora ya no existen tampoco porque ya ha desaparecido, pero las que a lo mejor podríais conocer hace 20 o 30 años, que aún había muchos campos de naranja en la huerta como tal, esas se colocaron pues casi después de guerra, ¿vale? Bueno, no sé cómo ya hemos llegado allí. Pero hemos llegado, por lo que habías plantado. La morera. Ha sido la morera. Bueno, pues eso. Entonces, ya con esto, bueno, en las siguientes imágenes que tenéis, y así podemos ya verlo ahí in situ, la siguiente imagen es del año 75. Es la fotografía aérea del año 75. Esa es interesante porque, bueno, ahí os he trazado esas líneas que se ven en azul. Esas son las líneas de la acequia, ¿vale? Nosotros estamos en esta parte de aquí, que es la acequia madre, y después, como os decía, bajaba un ramal, que es el que va por el lado oeste del huerto, atraviesa el huerto, pasa al otro huerto de aquí, que no estaba cerrado como tal, y mueve el molino, y después ya sigue hacia la huerta. Y el otro que va por la calle Miguel Hernández, por ahí bajaba otro huerto, y después muchísimos más brazos. Eso es interesante porque, si os veis, la diferencia de la fotografía era del 45, en el que aún estaban todas las tablas cultivadas, en estas ya se están perdiendo. Y se están perdiendo porque ya han hecho solar todas las casas que se van a construir, de la cual ya existe una en esta fotografía, en la calle Miguel Hernández, ¿vale? O sea que en el año 75 aún no estaban construidas toda la fila de casas que ahora hay en Miguel Hernández, pero sí ya había una, pero sí que se había asolado todo, ya había quedado en solar, y quitando parte del huerto de lo que es la señoría, ¿vale? Pasamos a las siguientes hojas. En 1975 es hace 4 días. Hace 4 días. ¿Todas estas casas estaban? No. No. Algunas no, algunas de estas sí. Algunas de estas sí, las de Miguel Hernández no. De estas sí, estas sí. Estas sí, pero tampoco son extremadamente viejas, no tienen 200 años. No, claro, las del 75 son las de Miguel Hernández, pero estas en particular no. Estas tienen un poquito más de tiempo, pero estas en su momento estaban dentro del patio de la casa de la señoría, ¿vale? Llegaría hasta aquí, más o menos. Gestalgar llegaba hasta aquí. La expansión, que es ya totalmente de mediados ya del siglo XX, a partir de los años 50 ya empiezan a construirse alguna casita, pero sobre todo son años 70 y 80 cuando se construyen todas estas casas y la avenida de la Diputación. Claro. O sea, son todas de ese momento. Son todas muy recientes. Vale, en la primera fotografía os he puesto 4 imágenes de las tapias. Las tapias que cierran el lado oeste, o sea, aquel lado de allí, son probablemente un poquito más modernas que las 2 fotografías de abajo. Las del lado oeste están muy bien, son unas tapias fantásticas, hechas de piedra, de mampostería, con una albardilla, que es el remate, el lomo de arriba, que hace como una especie de tejadillo para proteger del agua la filtración en el muro para que no reviente. Eso se llama albardilla, y esas son las que cierran por el lado oeste. Las 2 imágenes de abajo son las tapias parciales que quedan, porque no están completas, que cierran por el sur, es decir, la divisoria entre el huerto de la señoría, el otro huerto y el molino, ¿vale? Esas tapias probablemente sean o del siglo XV o del siglo XVI. Son unas tapias de tapial. El tapial es el mismo muro con el que está construido ese de ahí. Ese muro, si lo pudiéramos cortar, veríamos que... A ver, pasar la página, porque creo que hay una imagen... Exacto. La primera imagen, la del margen superior izquierdo, eso es una sección de ese muro. Ese muro está construido con tierra. Lo que es la cara del muro, lo que se llama paramento, está hecho con una costra de hormigón, de cal y arena, muy resistente.
¿vale? Muy resistente si no le agrede, si no se pierde por arriba la albardilla que tenía y empieza a filtrar el agua. Porque en el momento en el que filtra el agua, lo que tenemos dentro es tierra batida. Esto se hace con unos encofrados de madera, son muros de encofrado, en los que pones unas tablas y vas echando a los lados del muro, le vas echando hormigón de cal y arena, y en el interior le vas echando tierra batida. Tierra arcillosa, con un poquito de paja, con un poquito de grava, vamos, no se refina demasiado. Y con un pisón, lo vas apisonando y eso fragua. Cuando ha fraguado, quitas la madera y tienes un muro maravilloso, súper duro, súper fantástico. Entonces, esos son los muros que tenemos en el lado sur, que yo creo que por sus características pueden ser o del siglo XV o como muy modernos del siglo XVI. O sea, que ya estamos hablando de que tienen muchísimo tiempo, ¿vale? La siguiente imagen que tenéis están relacionadas ya con la acequia. Ese es el lado oeste, en el que está pasando la acequia principal de riego. Además, ahí creo que aún pasaba agua, ¿o no? No pasaba. Está húmeda, pero no pasaba agua, no. Esa es la que alimenta a todas las pequeñas regadoras que irían regando las parcelas del huerto. Y que, como os digo, una vez regado el huerto, pasaban por la imagen que tenéis inferior izquierda, que es una pequeña arquito, que es el que atraviesa la tapia y pasa al siguiente huerto, y del siguiente huerto pasará al molino, y una vez haya pasado el agua del molino, pasará a las huertas que hay abajo. Por eso digo que el agua no se pierde para nada. El agua se va utilizando de manera comunitaria. Y después, porque el agua no pertenecía a nadie, era de la comunidad, bueno, se pertenecía a la comunidad, y se iba utilizando y se iba utilizando por los sitios por donde iba pasando hasta que, bueno, cuando ya terminaba de regar, en este caso volvía el agua, si había que volver, al río, ¿vale? O sea, las caídas de la acequia van al río, pero eso si acaso lo volveremos a hablar allí, más abajo. Y pues la imagen que está en la superior derecha es un muro muy interesante, que cuando lo visité por primera vez pues me quedé bastante impresionado, porque es un muro que sirve en su cara derecha al cerramiento de la acequia, pero en su cara izquierda está enlucida. Es decir, que era un muro que tenía alzado, no era un simplemente muro para contener la acequia. Y probablemente ese pertenezca, además por las medidas que tiene, es unas medidas que no están hechas con centímetros, sino que están hechas con las medidas tradicionales valencianas. Es un muro antiguo. Y eso me da a pensar que allí existía lo que os había comentado antes, algún pequeño edificio, algún pequeño elemento para el disfrute de lo que es el huerto. Bueno, yo creo que con todos estos datos nos podemos hacer una idea más o menos, y ahora pues nos asomamos aquí a lo que podemos verlo. También nos asomaremos por la parte sur desde el molino, y así pues vamos reconociendo un poquito esto, ¿vale? Perfecto. Bueno, la verdad es que no se ve gran cosa. Podemos ver las tablas estas que os decía, que aún se mantienen, estas tablas que son en paralelo al camino de Chiva, y transversales a este punto de aquí, ¿vale? Lo tendríamos aquí. Yo ahora siempre lo he visto desde aquí, pero no sé si no lo veo. La tapia de tapial, esta que os he dicho, la antigua, está es que no se ve desde aquí, es una rabia, pero yo desde aquí se veía antes, no sé si es por los árboles. Detrás de las palmeras, ahí debajo de ese muro ahí. Detrás de las palmeras. Sí, están detrás de estas palmeras, y también detrás de estos naranjos de aquí. Están, ¿vale? Porque lo que vemos en el fondo ya es el molino, el molino de la Concepción. Es muy grande, sí. Eran 3.000 metros cuadrados, 3.000... No recuerdo exactamente si eran 3.200 o 3.000... Creo que lo tengo por ahí. Esperad, os lo digo exactamente. ...3.324 metros. Es lo que dice el documento, que son 4 fanecadas. A 830. Sí, exacto. 3.324 metros cuadrados, que no está mal, ¿eh? No está. ¿Y esto, una pregunta, está protegido?
Sí, efectivamente. Ese es el muro que cierra, lo que se ve ahí al fondo es parte de ese muro del cierre del huerto, y aquí pues sale otro de los ramales, de la misma manera que por aquí hay más ramales de la acequia, ¿eh? Porque lo interesante de esta acequia, que yo creo que alguna vez lo he comentado en alguna visita, es que es una acequia que es exactamente un calco, pero en pequeño, de las acequias de la Huerta de Valencia. Y eso es muy interesante porque el sistema en el que... ¿Pasa un coche? No. El sistema en el que está configurado es tal cual como se configuran las acequias de origen musulmán, ¿vale? De origen andalusí. Las acequias de la Huerta de Valencia tienen un sistema que es exactamente igual que aquí. Un punto, un azud, que en este caso lo tenemos a la altura de la presa, de la central, no tanto de la presa, sino de la central eléctrica, o mejor dicho, entre la central eléctrica y la presa donde estaba el azud. De hecho, aquellos parajes se conocen como pasos. Pasaban por todo la acequia madre, venían por el camino de la senda que está a la margen derecha del río, donde está los calicatos, el acueducto. Y cuando llegaba al motor, cerca del motor ya empezaba a haber alguna división de esa acequia. Y a partir de ese punto, pero sobre todo a partir del primero de los molinos que estaban aquí en Estoril habían 3 molinos, ¿vale? Del cual solamente conservamos uno, este. Pero había otro aquí a la altura detrás del colegio, o sea, bueno, a la otra parte de la acequia, y había un molino, y después había otro molino en medio de la huerta. Habían 3. A la altura de ese molino en realidad es cuando la acequia ya empieza a bifurcarse, sobre todo con muchos ramales. Sigue la acequia principal a buscar la olla en aquella dirección, pero por aquí ya empiezan a bajar. ¿Y cómo baja? Baja formando como ramificaciones, y a su vez esas ramificaciones se van ramificando más con partidores, como algunos... Aquí no sé si hay un partidor, está más adelante. No, está más adelante. Aún se ve un partidor, y esa es la forma en la que vas haciendo brazos secundarios, y de los brazos secundarios vas haciendo acequias de riego. Ese sistema en rama, como si fuera unas ramas o unas raíces, ese es el sistema tradicional de las acequias musulmanas. Y es que efectivamente el dato documental más antiguo que tenemos es de 1510, en el que esta acequia ya existía. Pero es un dato documental, pero esa acequia seguro que ya existía en época musulmana, antes incluso de la conquista cristiana. Por eso está utilizando ese mismo sistema de regadío. Entonces, por eso es por lo que es tan importante que el patrimonio hidráulico, pues la memoria no se pierda, porque es tan importante, es tan antiguo como el castillo, o incluso, bueno, más no lo sé, pero tan antiguo como el propio castillo, lo que es el sistema de riego para huertas de gestadoras, ¿vale? Y entonces eso, como os digo, ese fondo es efectivamente el cierre de la tapia, y por aquí hay uno de los desagües de riego de la acequia. ¿Vale? Bueno, pues este es el molino de la construcción, está un poco transformado, lo que es la fachada y tal, pero sí que si nos pudiéramos asomar a aquella reja blanca de allí, aún vemos por allí lo que es el cubo, o el cubo. El cubo es la rampa en la que cae el agua, y cae con bastante pendiente. Porque claro, el caudal de agua que se tiene aquí no es muy grande, entonces lo que necesita es o bien tener una pequeña balsa para recoger el agua y a partir de esa tirar el agua con fuerza, o si la acequia viene con suficiente fuerza y la rampa de entrada del agua a la acequia es muy pronunciada, pues con eso ya se suple. Entonces, en este caso, la rampa está desde allí y cae con mucha fuerza, caía a la parte subterránea del molino, donde estaba donde estaba lo que se llama la cárcava, ¿vale? Estos molinos hidráulicos tienen como digo, un cubo en valenciano, en el que se conduce el agua, se estrecha para que el agua aún vaya con mayor fuerza y con mayor pendiente, pega un golpe de agua a la entrada de la cárcava, el agua cae con mucha fuerza al interior de lo que es la cárcava,
que es la cárcava es el espacio subterráneo donde está una rueda que son como las palas que se utilizan para jugar al frontón de la pelota vasca, que se llaman álabes, ¿vale? Es una rueda con álabes en la que la fuerza del agua pega a una de las paletas y esa mueve a la otra y mueve a la otra y entonces con un eje se transmite la fuerza con un eje que es el que arriba ya a nivel de más o menos de calle es donde estaba la sala de la molienda, de la muela, donde estaban las dos muelas, una fija y otra volandera, que es la que va moviendo y moliendo el trigo, ¿vale? Esto un poco explicado, un poco pues. No se conserva, pero yo sí que he visto alguna fotografía que tienen el espacio, aún está con una losa de hormigón, pero si se excavara está todo. Las muelas volanderas no, pero probablemente la paleta de álabes que se llama la de abeja es así. Es así que podría estar incluso. ¿Las muelas de la volandera son esas que están en la fuente de la entrada? Puede ser que sí que sean algunas de ellas. ¿Son cosas de molino? Sí, lo que pasa es que no sé si algunas serán para molino o serán de la almazara, que la tenéis detrás. Esto es la almazara. Una almazara no es la más antigua. La más antigua estaba en el pueblo y de hecho, ahora cuando se ha hecho el seguimiento de las calles, ¿no habéis visto que en una de ellas se ha dejado un trozo de muela en el suelo? ¿Vale? Pues esa es porque por ahí estaba la almazara más antigua. ¿Vale? En la calle Cervantes, sí, eso es. Y ha aparecido una piedra de molino. Sí, claro. Efectivamente, pero esa es para moler la aceituna. Ah, la oliva. Esa es para la oliva, sí. Y esta es la almazara de principios del siglo XX, que se traslada aquí, ya fuera de lo que es el casco urbano. Bueno, pues eso, este sería el molino. Una vez mueve el molino, pues el agua, como os digo, continuaba su curso hacia abajo, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta de esta zona o si no, si queréis, si os apetece, seguimos paseando hacia la huerta? ¿Queráis? Sí. ¿Sí? ¿Vale? Vale. Sí, le estaba diciendo que aquí está hecho un Cristo, pero vamos, aquí había un partidor que dividía dos ramales de uno de los brazos, O sea, porque como os digo, o sea, hasta la acequia madre, después hay brazos principales y los brazos principales se dividen en brazos secundarios y finalmente los brazos secundarios van a las regaderas, ¿vale? Entonces este es un brazo principal de la acequia y a partir de aquí se divide en otros dos brazos secundarios, ¿vale? Y después ya por dentro pues se va subdividiendo en más. Este sistema de riego, el sistema hidráulico, es el de la acequia del lugar, porque después está la acequia del Rajolar, que esa tiene una toma de agua totalmente diferente, ¿vale? O sea, digamos que hay dos grandes acequias, no sé si igual de antiguas, esta desde luego es la más antigua, la del lugar es la más antigua, y la del Rajolar, tengo mis dudas de cuándo pudo haberse creado, no sé si es tan antigua esa, pero sí que es un sistema que tiene un azud por el mismo sitio más o menos que el otro, pero al otro lado del río, que es en la margen derecha, y entonces regaba toda la huerta del Rajolar. Y estas huertas del Rajolar después por aquí seguían a, ¿cómo se llaman las otras huertas de ahí? El Sergontín. No, el Sergontín está allí y pertenece a este sistema. Son acequias que en su momento ahora son diferentes, pero en realidad son ramales de la propia acequia principal. Porque cuando terminaba de regar ahí en la olla, pasaba a lo que es el cementerio y entonces ahí pasaba la huerta de zapatería, la de Sargontín y tal. Esta es, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, Bajo Molino es esta de aquí, que es donde está el molino. ¿Cómo se llama? La del... El Rincón. La Huerta Nueva, eso es. El Rincón, Huerta Nueva, son todas acequias que salen de lo que es la acequia del Rajolar por la parte derecha del Turia, ¿vale? Y la parte izquierda es la de la acequia nueva. ¿Qué época estuvo esto? Pues eso lo dirán, pues yo creo que 2012, 2013, por ahí debía estar. Al goteo.
Hombre, eso es otro tema. Eso es otro tema. Si no quieres, No, sí que quiero. Además, lo digo siempre que tengo ocasión. Yo defiendo vamos a ver, el sistema que... Vamos a ver. Aquí podréis estar de acuerdo conmigo o no. Yo entiendo que lo que es la gente que se gana su sueldo con la agricultura, pues es así. Es así y yo lo puedo entender. Pero eso no quita a que hayan otras formas de agricultura. De hecho, la palabra agricultura quiere decir cuidado de la tierra, ¿vale? Y con la agricultura que estamos haciendo no estamos cuidando la tierra. Con la agricultura que estamos haciendo estamos extrayendo, explotando la tierra. Estamos haciendo agrominería. Ese es el término con lo que se define. Agrominería, o sea, agricultura extractiva. Y no mejoramos la tierra. Con lo que hacemos es echarle el agua de una manera artificial, echarle muchísimos fertilizantes, echarle muchísimos herbicidas porque nos molestan todas las hierbas y resulta que todas estas hierbas, estas malas hierbas, son fundamentales. Son fundamentales para nuestro medio ambiente. Y nos las cargamos. ¿Por qué? Porque lógicamente merma la calidad del producto y como lo que buscamos el producto, pero yo lo entiendo, o sea, vamos a ver, yo no estoy criticando al agricultor que haga eso, pero esto es lo peor que nos puede ocurrir, porque estamos haciendo agricultura extractiva y no estamos haciendo agricultura, estamos haciendo agrominería, que es extraer, y no estamos después mejorando la tierra. Lo que hacemos es que la tierra la estamos agotando de tal manera que necesitamos cada vez echar más fertilizante, echar más productos fitosanitarios, en fin. Y con el agua lo que pasa es que el agua no solamente... El agua, como sabéis perfectamente, no se destruye. El agua que tenemos es la que teníamos hace 4.000 millones de años. Bueno, 4.000 millones de años, no lo sé, igual me he pasado. No sé exactamente cuándo se forma toda el agua en el planeta. Pero cuando teníamos muchísimos miles de años, es la misma agua que tenemos y la que vamos a seguir teniendo hasta que el sol pegue un reventón y nos vayamos todos al cuerno, ¿vale? Entonces, el agua no se pierde. El agua, eso es una falacia, el que se diga, no, es que se pierde. No, perdona, el agua no se pierde. El agua, efectivamente, en un cajero de tierra, se filtra la tierra, está mejorando la tierra, pero es que además está favoreciendo a insectos, está favoreciendo a anfibios y está favoreciendo en el que en vez de la gotita que cae sobre la plantita, esté regando todo lo que es el subsuelo en general. Y eso es lo que hace que tengamos unos espacios sostenibles, unos espacios en los que verdaderamente crezca no solamente la lechuga que nos comemos, sino esta mala hierba en la que tiene unas flores en particulares en un determinado momento de su floración, que es la que nos vienen las abejas, y esa abeja es la que poliniza, porque nos estamos cargando las abejas, y en el momento que nos carguemos las abejas nos habremos cargado nuestra forma de vida, que es el alimento de cualquier alimento vegetal. Que somos unos inconscientes, porque si nos cargamos las abejas lo hemos cargado todo, y las abejas viven de esto, junto con otras más, con lo cual estas malas hierbas no molestan, tienen que estar ahí, y esas son las que hacen agricultura de verdad, o sea, cuidado, agricultura en el sentido etimológico de la palabra, agri, de tierra, y cultura, que es el conocimiento, el cuidado, y no agrominería, que es lo que estamos haciendo. Esa es mi idea. Yo ahora lo puedo entender y decir, bueno, este tío, claro, pero este tío no vive de la tierra. El agricultor, pues no tiene que ver con pues lo entiendo. Es difícil el tema. Pero ese concepto, agricultores, en el sentido de agricultor, somos todos. O sea, porque los consumidores también tenemos que cuidar lo que es la tierra. Lo que pasa es que, pues bueno, yo lo entiendo, que es mejor coger y hacer una explotación en el ejido, en el que te pones un montón de plástico, y allí empiezas a tirar fertilizante a la bestia y tienes tomates todo el puñetero año. Pues es que antes no tenías tomates todo el puñetero año. Pero, y claro, entonces quiero decir, por un lado tenemos tomates todo el año y comemos tomate, pues se da muy bien, pero por el otro lado estamos haciendo una sobreexplotación que nos lo estamos cargando todo. Entonces, ¿qué queremos? ¿Pan para hoy y hambre para mañana? Pues eso es lo que estamos consiguiendo. Víctor, pero una de las principales causas que dicen es porque dicen que ahorra agua. Eso es mentira. Pero si el agua se va para abajo, eso es lo que digo yo. El agua no se pierde. O sea, que diga, no, es que el agua se pierde. Mentira, el agua no se pierde. ¿Dónde las moléculas, el H2O, no se destruye?
La materia ni siquiera ni se transforma, es uno de los axiomas de la ciencia. No se destruye, el agua no se pierde. El agua se evapora y el agua cuando se evapora nos crea nubes y llueve. Así ni llueve ni hace nada. Y así ni llueve, ni tenemos planta, ni tenemos nada de No nada. estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. No, sí, yo también, pero claro, Yo luego puedo- hay que pero- ver el otro Lo punto. contrario es más cómodo Por y más supuesto, rentable. es más... rentable. Y todos cuando, ahora cuando digamos, sí, claro, pero es que ahora no tengo tomate para comer. Ahí está. Entonces, pues bueno, pues efectivamente. Ya, pero Sabe menos pero aquí de- tenemos que decidir qué es lo que queremos. Si queremos comer y queremos tener un planeta, o si queremos tener sobreabundancia de comida y no tener un planeta. Es que eso es así de triste. Y eso que se decía, el ecologista coñazo, que todos los que tenéis mi edad, pues lo sabéis, lo que como se decía en los años 80, el ecologista coñazo, que iba diciendo estas cosas, y que la gente se reía de él porque eran personas que eran unos ilusos, unos soñadores. Pues ahora el ecologista coñazo de los años 80 o de los años 70, pues la gente está dando cuenta que no era tan iluso ni tan coñazo, sino que tenía razón. Y ahora estamos ya viviendo en nuestras carnes el problema de lo que hemos hecho de la sobreexplotación. Y esto es el inicio de algo mucho más gordo. Claro, esto va más. Entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos comer siempre de todo y en la calidad que sea? O sea, ¿podemos querer seguir comiendo un tomate que no sabe a tomate? A nada. Es que si no comemos tomate, comemos otra cosa que nos da la tierra. Claro. Tampoco hay esa necesidad de que sea tomate todo el Efectivamente, año. pero Y tiene las propiedades que tenía antiguamente el tomate. en nuestra sociedad... Ahora se suplementa porque la tierra ya no te da lo que te daba. Efectivamente, ahí está. O sea, pero... Los suplementos que están de moda. No necesita agua, aunque no lleva la raíz, porque el árbol joven se acostumbra a chupar del goteo, Claro. es muy cómodo. La raíz del árbol viejo Busca, arriba, claro. y si no llueve no pasa nada. Efectivamente, ¿y de dónde viene esa agua? Pues del agua que efectivamente sobra y va yéndose. Entonces, esa fue la gran mentira que nos vendieron hace 20 años o menos con el tema del goteo, en el que una serie de personas se lucraron a lo bestia, colocando riego a goteo, las grandes empresas, políticos que también favorecieron el que aquello se transformara, y después agricultores bien o mal intencionados, yo creo que los agricultores de manera siempre bien intencionada, pues que cayeron, yo no sé si en la trampa o vieron que efectivamente les iba a dar de momento muchas más ventajas de lo que tenían. Que yo lo puedo entender, o sea, el agricultor es una persona que es muy sufrida y es una persona que es al que verdaderamente hay que apoyar. Y yo puedo entender que el agricultor pues se viera fascinado con que le digan, no, es que mira, vas a tener menos gastos de agua y vas a tener mayor producción. Es que el agricultor vive del campo. Entiendo, pero claro, es que en el cuidado del planeta todos formamos parte del cuidado del planeta. Y todos somos los responsables. Perdona, pero es que eso lo vamos a estar pagando hasta el 2027. O sea que vamos, que en fin, no sé. O sea, Dejó de haber agua en la Claro, claro, dejó de haber agua, lo estamos pagando aunque no saquemos nada de la tierra. Claro. En fin, a mí me parece. Y luego cada vez más sucio todo. O sea, Más sucio, todos los tubos, efectivamente. todo por ahí, por el medio, nadie tira nada. O sea, claro, las gomas. pero incluso asomaros a cómo está la acequia. Que da pena. Asomaros cómo está la acequia. O sea, aquí la comunidad de regantes, como en todas las comunidades regantes, tenía la obligación de mantenimiento de la acequia, de hacer lo que se llama la monda, bueno, aquí no sé cómo se dice, cómo se llamaba, y los agricultores pues tenían que limpiarla porque era su forma de encontrar su sustento. Y pasaba el agua limpia y había anfibios, habían ranas, habían tal. Recordamos perfectamente, sí. Claro, y habían insectos y ahora no tenemos insectos. Gusanos para pescar, o sea, lo que quieras. Los tubos esos por ahí. Claro, y en la huerta donde yo soy, yo he llegado a ver anguilas. Aquí creo que no, aquí no había. Sí, en la huerta a mí me entró una vez una. ¿Pero aquí? A la Sí. acequia, sí. Regando me entró al bancal. Claro, Un pedazo de anguila aquí. claro. Entonces, quiere decir que había una diversidad de fauna y una diversidad vegetal que era fantástica. Y era la que verdaderamente nos daba, pues eso, cuando el agua que sobraba se evaporaba, pues subía y teníamos nubes y eso hacía que lloviera más. Muy interesante.
durante ahora la conferencia. Sí, claro. ¿Lo quieres decir tú o bueno? No, eso, simplemente si lo habéis escuchado que a las 12 hay taller en la pista, lo digo porque no sé lo que pasearemos o pasearéis, pero para que lo tengamos. Son y 39 ahora. Yo puedo estar el tiempo que queráis, o sea, si queréis podemos ir hablando y andando por allí y si no ya lo dejamos por acabado y ya está. Está apretando Eso, mucho ya, la calor. Sí que hace calor, sí. Muchas gracias. Muy interesante. Sí, bien, sí.